Bueno, estamos leyendo la puerta 7 de la serie de las 8 puertas de Larín. Estamos en la página 15 de este texto y habíamos quedado dentro de este PDF en la página 13, 14. Vamos a arrancar aquí. Dice, y compartido a través del florecer, el difundir, esparcir y su volar. Y luego el sonido de la proclamación pasa por allí, la voz del anunciador, de quien dirige. Y este es el secreto del verso, el pasuk, porque las aves del cielo te guiarán. Es una referencia a Eclesiastés 10:20. En los comentarios está puesto un poquito más de la Torá, entre 10:17 y 10:20. Dice así, bienaventurada eres, oh tierra, cuyo rey es hijo de nobles, y tus príncipes comen a su debido tiempo, con fuerza y no con bebida. Porque la pereza se hunde la vida, y por la ociosidad de las manos la casa gotea. En ocasiones alegres se hace una fiesta, y el vino alegra a los vivos, y el dinero responde a todo. Incluso en vuestro pensamiento no maldeciréis a un rey, ni en vuestros dormitorios maldeciréis a un hombre rico, porque el ave del cielo llevará la voz, y la criatura alada dirá el asunto. El sonido que por su florecer, esparcir y volar lo conduce. Y hay otras aves que a través de su hablar, su parloteo, pitidos, trinos, cantos, y se unen y conectan la voz del anunciante con su voz y pasaje juntos en unidad y jur. Y contra estos se dice, y un alado no dirá nada sino como los otros pájaros. Se estaba mencionando el tema del gorgojeo de los pájaros, se estaba mencionando la transmisión que había en la voz. La palabra Ihud, que aparece acá en el texto, de esta palabra deriva la palabra judío. La esencia de una persona judía es una persona que anhela una unidad con el Creador. Y esta palabra, la palabra Ihud, que es la esencia de esa unidad, en su valor numérico tiene un valor numérico de 22 y nos hace acordar a que toda la creación y todo lo que existe está formado con 22 letras que componen toda la estructura espiritual respecto a donde cualquier cosa viviente eh, está dentro de ellas. La palabra judío tiene una raíz en estas 22 letras e implica ese objetivo de unidad, de seguir el objetivo que tiene toda criatura o toda creación, que es ser afín al Creador, acercarse a Él, en particular nosotros que estamos intentando corregir todos los desvíos respecto a ese objetivo. Menciona diferentes tipos de pájaros. El texto estaba mencionando, en lo que habíamos leído la reunión anterior, diferentes formas en cuanto a eran expresadas estas energías. Siempre es la voluntad de la persona quien direcciona lo que ocurrirá luego. Quien desea escuchar, por quien decide ser dirigido.
Había una palabra aquí que era la voz del anunciante, o sea, esa voz que se expresaba, también se traducía como la dirección que uno le daba a esa intención. ¿A quién se elige seguir? Existen diferentes voces superiores que pueden dirigir. Quienes no hablan, pero conducen la otra voz superior a través volando en sus alas, como es mencionado, un pájaro, y estas son las aves llamadas, en un lenguaje extraño. Padre envíe Sefirot desde el temor, respeto a Tiferet, y es llamado en el lenguaje sagrado del judaísmo y también en el lenguaje árabe en mi anochecer del útero, en la Parashá Shemini, y de ellos se dice que dirigen, guiarán, llevará la voz. Hay una referencia de nuevo a Eclesiastés en el mismo pasaje que leímos. Todas esas voces van a estar dentro nuestro. Todo el trabajo que hacemos es intentar conectarnos con él, haciendo caso a la enseñanza para poder guiarnos en ese camino, pero al mismo tiempo hay voces que indican que vayamos en otras direcciones respecto a diferentes formas del deseo de recibir. Todo el camino de Malhut, todo el camino de ese lugar más bajo dentro de la estructura espiritual, es conectar con Tiferet en esa primera instancia, que es el piso del mundo futuro y es el lugar donde se construye nuestro tercer templo, nuestro lugar para conectar en forma permanente con el Creador. Para que ese deseo de recibir logre llegar hasta ese sitio donde hay una conexión ya combinada, hay que lograr transitar durante todas esas voces sin hacer caso a todas las que indican desvíos. Y acá habla de este lenguaje sagrado del judaísmo que guía a la persona para poder lograr esa unidad, ese ijud, y también en otros lenguajes, en particular en el lenguaje árabe, se habla del útero, siempre se habla que uno tiene que permanecer en una recepción, en una postura, como un bebé dentro de lo que es la madre, Binah, que está aquí para intentar ayudar a sus hijos, y uno tiene que estar todo el tiempo conectado y intentar obtener desde su alimento, como si estuviéramos en el útero de la creación misma. En la Parashá Shemini, que está referenciada acá, no, no hay acá ningún comentario, pero seguramente debe haber eh, más explicaciones o puede haber algo adicional sobre este tema. Comentarios dice, existen las lenguas santas, el hebreo y el arameo, en los cuales con estas letras existe muchísima información oculta, muchísima capacidad para transmitir en pocas palabras, en pocos sonidos, en esa forma que tienen esas letras, todo lo que es el lenguaje perfecto para reconectarnos con la fuente de vida, pero también para comprender las fuerzas que existen en toda la creación. Y esas palabras dichas en ese idioma van a tener una potencia directa hacia la esencia, porque son las piedras angulares con las que está hecha toda la creación. Vimos que esa palabra unidad tenía esas 22 letras allí, ese Aihud.
Esas palabras dirigen esa esencia hacia el Creador, la intención de conexión con Él está escondida en las mismas. También existen otras lenguas que tienen otros caminos. Todos los caminos van a llegar al mismo Creador, pero existen caminos más directos y otros que son más lentos. Dentro de la palabra lengua extranjera, que es la otra palabra que estaba mencionada acá respecto a esos diferentes lenguajes, esas diferentes voces, se encuentra el sustantivo cabra, también se encuentra el adjetivo intenso o fuerte. Esta misma palabra entonces podemos leerla como hacia la cabra o hacia lo fuerte, hacia lo intenso. Simplemente una observación, porque la letra lamed es un adverbio que significa hacia, entonces lo que está a continuación es hacia dónde se dirige. Estas dos últimas siglas no encontramos una traducción literal, las traducimos separando las palabras que las forman. Esta sigla es la que no se encontró esa traducción, entonces se separó la Alef y la Bet, la palabra padre, Ab, y luego la Yud con la Samek, y la Yud y la Samek es una abreviatura de 10 sefirot. Es una abreviatura también seguramente de algún otro concepto, pero en este caso estamos leyendo esta palabra de esta forma. Padre en 10 sefirot. Desde esta completitud, desde ese Padre que es Josma, que está en conexión con esa Madre, pero es desde Josma donde llegamos ya a una liberación, nos conectamos con las dos letras que dirigen toda la estructura, porque esa palabra Padre está formada por las dos letras más altas, las letras que no tienen fuerzas hacia el ego, sino que solo tienen fuerzas hacia el dar, y están una en un nivel y otra en el otro, pero ambas brindando todo ese dar del Creador o de ese Padre a toda esa creación. Dirigen toda la estructura y la están dirigiendo en particular hacia lo que son las 10 sefirot. Esas 10 sefirot que cuando uno logra estar consciente de ellas, va a estar en ese camino de estar en esa esencia, de retornar a lo que es el Creador. Esta dirección llega desde Abba, nuestro Padre, como la palabra. Y se menciona la palabra miedo. Y sabemos que el primero de todos los mandamientos, está explicado en el Zohar, en los últimos párrafos de lo que es el primer tomo del Zohar, están los 14 mandamientos. El primero de ellos habla de el miedo de la persona a desviarse de su camino, el miedo a dejarse guiar por voces que no son las correctas, por decirlo de alguna manera. Terror, respeto, una intención clara de intentar fluir en las leyes, que es todo lo que indicó Hashem al ser humano para poder construir esa dirección correcta, y el miedo a desviarse de ella. Ambos niveles de Tiferet, donde se construirá el tercer templo, el sitio donde Binah y Malhut deben reencontrarse. Respecto al lenguaje, aparece una palabra también en el texto que literalmente significa idioma árabe. También viendo las letras de la palabra, vemos otras traducciones y otras palabras incluidas en la misma nos dan diferentes significados y amplían el concepto de lo que estamos hablando. La palabra erev, anochecer, está incluida y la yud final es un pronombre en primera persona, o sea, sería mi anochecer. También la palabra regem, esa palabra útero, que tiene que ver con esa conexión de ponernos a nosotros mismos en esa posición receptiva respecto a esa
ayuda permanente que nos brinda el Creador. Tiene un valor numérico de 248. 248, recordamos que esa palabra útero tiene el mismo valor que todas esas leyes en cuanto a lo que tenemos que hacer. Hay dos tipos de misbot. Las misbot que nos indican qué es lo que no tenemos que hacer, las prohibiciones, y hay otras misbot que llamamos positivas, que indican lo que sí tenemos que hacer. La cantidad de misbot positivas que hay en la Torah son 248. Y ese valor de todas esas misbot positivas tienen el mismo valor numérico que este útero, que es estar como un bebé en esa conexión permanente, alimentándonos todo el tiempo de esa madre, que es la forma en la cual el Creador baja hacia esa creación para poder brindar su ayuda, en lo que debemos hacer para servirlo a Él. Bueno, estábamos viendo un poco la gematría de la palabra regem, útero, esa forma en la cual tenemos que ponernos a nosotros mismos siempre respecto a la enseñanza, respecto a la ayuda que viene desde arriba. Uno tiene que, en toda situación, estar receptivo a tomar lo que corresponda para volver a ese camino de retorno, aprovechando esas situaciones y esas ayudas que nos son brindadas. Habla también de ese anochecer, y eso nos recuerda que es el momento en el que empieza a regir Malhut. Esos dos hijos, Seiram y Malhut, todo arranca desde el deseo de recibir. El, el día comienza en el anochecer, y luego de que se atraviesa todo ese anochecer, recién viene esa mañana y esa luminosidad. Y a través del trabajo dentro de ese lugar severo es que se puede llegar a completar todo ese camino. Todas estas voces tienen un único origen y una única dirección. Todas se dirigen hacia Hashem. Sus puntos de partida son diferentes, sus caminos son distintos. El destino es el mismo. Hablando un poco de los diferentes idiomas, de las diferentes formas que hay eh, en lo que es las diferentes culturas para retornar a esa fuente de vida. Y después de escribir esto, recordé que es todo lo contrario, porque el pájaro del cielo, este es el desierto, parlante, medaber, y por eso se dice, en él conducirá, guiará la voz, porque su voz interfiere, interrumpe con la voz del director, y a través de eso conducirá esa voz y contra el tonto o el mudo, y su hombre alado podría decir que él es el pájaro. Leo los comentarios. Menciona el pájaro del cielo y dice, este es el desierto. Ese desierto también se traduce como medaber, parlante, que es esa categoría de lo que es el ser humano, viendo las diferentes partes que existen en esa persona. Esa persona que ha crecido es la parte más alta, tenemos la parte mineral, la parte vegetal, la parte animal y ya luego la parte humana. Esa persona que ya logra escuchar a ese creador, no está ni ciego ni sordo, sino que está en una posición receptiva y de escucha. Puede escuchar y también hablar, comunicar,
palabras, actos, sentimientos, pensamientos, puede lograr que algo de la luz del Creador rebote en él, y entonces es ya una forma de dar. Direccionar esas diferentes circunstancias hacia Hashem y no en función de un deseo de recibir con otros intereses, un deseo de recibir animal o de otras características. Esta persona se encuentra en el desierto. Todo ese tránsito inicial, cuando Malkut tiene que llegar hasta Tiferet, pero todavía no logra ese contacto con ese creador en forma directa, sino que está atravesando todos esos egos que están en ese camino. Son esos 40 años de Malhut, o esas 4 letras que están en la parte por debajo de la cintura, que están posicionados en Netzach, Hod, Yesod y el propio Malhut. Desde allí comienza su crecimiento. Desde la severidad de este sitio, se posiciona a sí mismo a mirar siempre al superior por encima de su deseo de recibir. Su voz interrumpe con la voz del director, y a través de eso conducirá esa voz y contra el tonto o el mudo, y su hombre alado podría decir que él es el pájaro, que no hay en él el aspecto del habla en absoluto, solo en el aspecto volando en sus alas, y solo por a través de sus alas dice esa palabra o esa cosa. La persona puede escuchar esa ayuda superior, puede estar abierto en ese útero respecto a las diferentes circunstancias que llegan, pero puede elegir ponerse en manos de esa confianza de que todo lo que llega siempre es una ayuda para corregirnos y para poder retornar a él, o puede ubicarse dentro de su intelecto terrenal, por ejemplo, razonando eh, que cosas que no le gustan las quiere eludir o quiere zafar de ellas, evitar esa ayuda que está llegando y que deberíamos transitar para cortar el camino, o elegir otras partes de ese deseo de recibir, como puede ser la parte emocional terrenal o otras circunstancias más físicas. Siempre el ser humano tiene esa capacidad o esa elección de seguir su voluntad y a qué voz escucha. Si elige no escuchar esa voz interior del Creador, sus palabras no vendrán desde él, es llamado mudo o tonto por perder esa oportunidad que se le ofrece. Su palabra no llega a ser expresada, no hay un rebote de esa luz del Creador hacia afuera, porque es como que usa esa situación con un deseo de recibir para sí y no como un reflejo de la luz del Creador. Solo expresa palabras desde su propio intelecto. La palabra solo puede ser expresada cuando es escuchada, solo en este vuelo. La palabra que sale de alguien que está conectado no es razonada, pasa por un... Bueno, estábamos comentando de esta persona que no logra expresar lo que es esa palabra que llega desde arriba, todo lo que es una expresión, ya sea hablada o de otras maneras, pero que está en un dar real, no pasa por la estructura del deseo de recibir, por decirlo de alguna forma, no pasa por un intelecto terrenal,
no pasa por un sentimiento terrenal, sino que llega y fluye, por decirlo de alguna manera, en esa persona. Puede pasar eso o puede pasar que la persona está expresando desde esas características ya eh, de la estructura del deseo de recibir y entonces va a hacer algo por su propio interés. El texto no se está compartiendo, por si acaso. Ahí, ahí lo comparto. Dice, leo de nuevo el párrafo este, dice que él es el pájaro que no tiene, no hay en él el aspecto del habla en absoluto, solo en el aspecto volando en sus alas, y solo por a través de sus alas dice la palabra o la cosa superior, en ese, en ese vuelo o en ese escribir. Y según cuando no es un hablar completo, solo a modo o en el camino de insinuación, dirección, por o a través del vuelo. Por lo tanto, se dice en él el idioma, el lenguaje de, y acá hay una palabra que tiene que ver con un sitio, de Cisjordania, como se conoce, porque todo el idioma de Cisjordania, él apunta, dirige en secreto, y esto dirá algo que, como insinúa, dirige de su movimiento, de su vuelo. Es evidente la voz del locutor, del anunciante. Algunos comentarios acá dice cuando no hay un hablar completo, cuando no hay una conexión, no existe ese fluir. La palabra Cisjordania, que está puesta literalmente respecto a un lugar que existe actualmente, pero también tiene otro significado que está expresado acá. Significa banco o borde de un río a orillas del agua. En la orilla del agua hay una división, también una sensación de cuál es la dirección correcta, que susurran los anunciantes. Dice, también sabe, conoce, esta división existe también en los pájaros que tienen trino o gorjeo, porque a veces es mi cantar, mi trino, y a veces el vuelo, y dice su vuelo. Se encuentra en una frontera, a veces escucha a los anunciantes, al creador, a veces escucha o hace caso a esos impulsos de él. Y aquí está el asunto de los pájaros, aves, tontos, mudos, como es mencionado que es llamado útero, como fue mencionado anteriormente en el idioma árabe y en el idioma santo, hebreo y arameo. Ellos son dibujados por la asesina Lilith. Los niños en categorías que aún no han llegado al punto del habla en absoluto. Y todas esas almas, y sobre todo si son malas, malvadas, todas ellas. ¿Algún comentario? Dice, como es mencionado, se encuentran en ese útero, se encuentran en ese sitio siendo todavía un bebé, desarrollando esas fuerzas iniciales dentro de su propio desierto. Recién luego de superar toda esa etapa pueden crecer y ser independientes y en ese sitio van a escuchar diferentes voces. Existen idiomas extranjeros, existe esa voz que llega desde el Creador.
Acá vemos la palabra Lilith, pero no está puesta en forma eh, literal, sino que está puesta con dos comillas dentro. Entonces, si bien lo traduje así y tiene que ver con esa bruja o esa fuerza muy alta desde desde ese deseo de recibir y eh, quien es causante junto con la intención equivocada de la persona de crear todas esas cáscaras alrededor nuestro, vemos que la palabra no está puesta como como un sustantivo o como un nombre, sino que está dividida en dos. La primera parte de la palabra significa noche, lil, y la segunda parte es una bendición. Podríamos traducir esta misma palabra como la noche está bendecida. Menciona ambas cosas, menciona idiomas que llegan desde el deseo de recibir o caminos que son más lejanos al Creador. También menciona al idioma santo, el idioma hebreo y arameo, que está construido con estas letras que tienen un camino directo y una información concentrada para poder llegar hacia él. Y dicen que son dibujados por esta asesina, que es Lilith, pero esta palabra la escribe de dos maneras. Por un lado podemos leerla como esa fuerza del deseo de recibir en forma fuerte, pero también como que desde esa noche podemos llegar a la bendición. Y siempre hay una dualidad en todos estos aspectos que tienen que ver con esa elección que hace la persona y que solo la persona puede hacer porque es algo puramente individual. Está hablando de cómo llegar a conectar con ese ruaj, con esa luz que está ya en Seirampin, pero para poder llegar a esa conexión tenemos que atravesar toda la zona de Malhut, por decirlo así, toda esa zona que está en ese deseo más duro y en ese crecimiento previo que hay que realizar, como diferentes aspectos de lo que es el Ruach HaKodesh. Recordemos que estamos estudiando la puerta del Ruach HaKodesh, de cómo conectar con esa Ruach, diferentes aspectos que tienen que ver con esa conexión y en particular acá está hablando de esas voces en ese proceso previo. Los niños, porque somos como niños en esa etapa inicial, que aún no han llegado al punto del habla en absoluto, esas personas que todavía están como ciegos dentro de ese deseo de recibir, esa palabra mala o malvada solo tiene que ver con que la persona en su propio libre albedrío ha elegido ese, ese deseo para sí mismo y no quiere vincularse con otra cosa que no sea eso. Quienes hablan en idiomas extranjeros son considerados niños, no han crecido, no tienen esa capacidad de poder reflejar esa luz del Creador todavía. Todavía no hablan respecto a lo que el Creador les dice. Son llamados malvados. Y menciona diferentes categorías de ellos. Y aquí termina lo que es la página 15. Y voy a abrir la 16 para seguir en la 15. Decía que menciona diferentes categorías. Dice, todos se vuelven con adherencia, con devoción, con lealtad. Y se conectan con estos pájaros tontos o mudos, como es mencionado, y van con ellos y Lilith. Y por lo tanto no hay, en ellos no tienen el poder de hablar. Esa, esa habla correcta o ese dar correcto a través de esta palabra o a través de ese fluir que viene desde arriba y rebota, por decirlo así,
solo es posible cuando existe una conexión con lo superior. Si hay una intención hacia otras fuerzas, simplemente va a ser mudo ese lenguaje de esa persona. Debido a su intención en la adhesión con estas fuerzas que lo estimulan hacia el deseo de recibir, en este caso, ellos pierden la capacidad de hablar. Toda su vida gira en torno a esos intereses. La posibilidad de conectar en forma pura con lo superior. Todo funciona, ya sabemos, por afinidad de cualidades. Y al adherirse a este deseo de recibir en forma automática, se desconectan de allí. Estos comentarios son mencionados en el texto Misericordia a Abraham de el cabalista Abraham Azulay, de bendita memoria. Fue autor, este texto que está acá, eso es lo que estamos viendo, fue mencionado, cuando indican el texto que fue mencionado, lo que viene a continuación es un texto, de comillas, como quien dice, textual de algún libro. En este caso es de este texto de Abraham Azulay, un autor del siglo XVI. Fue autor y comentarista cabalístico nacido en Fez, en Marruecos, en 1599. Se trasladó a la Palestina otomana, se instaló en Hebrón, y allí escribió un comentario del Zohar llamado Kiryat Arba. Ciudad de Arba, en hebreo significa cuatro. Luego enfermó, parece. Yo, copié algunos comentarios respecto a la historia de esta persona para ilustrar un poco y ubicarnos en su exposición, en lo que él logró brindar a toda la humanidad desde su trayectoria en este mundo. La peste de 1619 lo expulsó de su nuevo hogar, y mientras estaba en Gaza, donde encontró refugio, escribió esta obra cabalística Misericordia a Abraham, Gesed le Abraham, libro de Miqueas. Fue publicado después de la muerte del autor por esta otra persona, Meshulam Salman Ben Abraham, nombre largo tiene, en Ámsterdam, y el Pirkei Avot, que es un texto bastante conocido actualmente, tiene una selección de esta misericordia. Dice, ellos no tienen el poder de hablar. Y hay un pájaro, en realidad un pollo literalmente es la palabra que está aquí, esa ave, encargado que dirige de anunciar el decreto de hambruna. Dios no lo quiere. Y hay un dirigente, alguien a cargo, que anuncia el decreto de la langosta o el saltamontes. Dios no lo quiere. Y además de esa forma, en todos los sectores entre lo bueno y lo malo. Y hay un superintendente, quien dirige un superior acerca de cuántas palabras, la palabra davar o devarim, significa palabras, pero también significa cosas, acerca de cuántas palabras o cosas de batas o de túnicas, divisiones, extraños y extraños unos de otros. Y aquí están estos pájaros o aves de corral. Bueno, algunos comentarios de lo que viene. Dice, todos se vuelven en adherencia y se conectan con estos pájaros tontos, en el sentido de que vayan apegados a ese deseo de recibir o al. Y dice, y por lo tanto no tienen en ellos poder. Pero la palabra que usa acá para mencionar esa fuerza o ese poder, ¿qué es lo que no tienen? Es la palabra kaj,
La palabra kaj tiene el valor numérico de 28. 28 sabemos que es el relleno de Binah, del nombre Havayá, la cantidad de letras que tiene ese segundo nivel de relleno. Es decir, que esas personas que están en Malhut intentando atravesar ese desierto no llegan a conectar con la fuerza de la madre. Esta fuerza es la fuerza de Binah. No llegan a contactar con ese poder y entonces no pueden hablar desde lo correcto. Y hay diferentes niveles de esas manifestaciones en estos sitios. Menciona a este pájaro encargado de anunciar el decreto de hambruna. Esta palabra pollo o ave de corral también es un animal que puede volar y cantar, trinar o gorjear, que habíamos visto un poco de este verbo en la reunión anterior. Solo el Creador es fuente de vida. El hecho de que la persona se desconecte a sí mismo de ayer, de Hashem, va a generar hambre, va a generar ansiedad. Todo lo que nos completa, todo lo que hace que la persona esté satisfecha, es cuando la persona conecta con su verdadero propósito. Siempre que la persona está desconectada de su real propósito de vida, va a estar en una situación de búsqueda permanente, de hambre, de ansiedad. Hablaba de hambruna el texto, porque esta persona que no está perdida en esa búsqueda, nunca puede llegar a completarse y vive en ese círculo, por decirlo así. Su ser interior sabe lo que tiene que hacer y es como que continuamente le está marcando y al no encontrar una respuesta en lo que realmente la persona hace, vive en esa situación de esa hambruna o de esa ansiedad para que la persona pueda reaccionar. Esa persona no se está alimentando como corresponde, porque esa alimentación o esa vida, esa fuerza vital solo llega del creador y esa persona está buscando por otros lados y prestando atención a otras cosas. Por lo tanto, se expresa con esa sensación, pero esa sensación de hambruna no es una sensación mala, sino que es un aviso para que la persona pueda reaccionar, como todas las manifestaciones que existen desde el lado malo, entre comillas, cuando la persona está desviada. También hablaba del decreto de la hambruna desde un nivel del deseo de recibir, también hablaba del decreto de la langosta, y esta palabra langosta, simplemente recordamos que es una de las 10 plagas que azotó Egipto, una de las 10 lugares que había que reaccionar para completar toda esa estructura de ese cuerpo. En particular fue la octava plaga. Luego dice, en todos estos sectores, en todos esos lugares, en ese tránsito, existen ambas voces, está lo bueno y lo malo, y la persona está transitando ese espacio. Dice, y hay un superintendente quien dirige un superior acerca de unas cuantas palabras o cosas de batas o túnicas o divisiones, y extraños unos de otros. Y aquí están los pájaros que son tontos, mudos, superiores que apuntan en el sector de los niños pequeños, muertos en su pequeñez. Y además también saben, conocen otras líneas. Y luego menciona al cuerpo. Dice, esta palabra acá que aparece, la palabra bata o túnica, es una vestimenta, pero también esa misma palabra significa división, porque cualquier vestimenta es algo que cubre a la persona,
se hablan de esas vestiduras respecto a lo que cubre la luz, lo que cubre lo que está brillando en el interior. Es una vestidura que separa del Creador. Son extraños por diferencia en afinidad. Habla también de que esa persona, si está lo suficientemente desconectada o muda, puede llegar a morir en esa pequeñez o puede vivir toda su vida sin haber transitado nada de tiempo en lo que es su verdadero propósito. Debido a esta desconexión, son como seres muertos, aunque estén viviendo, porque no han avanzado en su tarea. A cargo solo de malas noticias. Este cuervo, que es otra ave que menciona en este camino respecto a esas voces o a esos cantos que existen, menciona que este cuervo solo menciona malas noticias. Y en particular en el asunto, en la noticia de la peste o la plaga, hijo de esa clase. Y algunas veces, por cierto caso, se dice, qué buenas noticias. Y el gavilán, el halcón, es mencionado en lengua extraña, cabra, el mulá completo en él. Y hay una sigla que es una nun y una bab que tienen que ver con Geburah y Tiferet respecto a las letras que Sefirot está vinculadas con esas letras, son Geburah y Tiferet. El mulá completo en él, desde la carne, anuncia buenas noticias. Y la primera, la golondrina, es llamada en el lenguaje sano. Bueno, menciona diferentes pájaros, diferentes voces y diferentes eh, secretos dentro de esas palabras. Por un lado, menciona esta mala influencia se reproduce, produce hijos, esa persona que está desconectada de lo superior, es algo que va acumulándose, se habla de una peste o de una plaga. Y esos hijos también nacen hacia ese lado, por decirlo de alguna manera. Es algo que va incrementándose cuando no existe una reacción. Pero ese incremento que puede ser en la persona un agravamiento de su salud, por ejemplo, siempre es una forma más dura para mostrar que está más alejado que antes. En algunas veces, por cierto, se dicen buenas noticias, es decir, existen ambas voces allí. Una buena noticia significa que esa persona sí está escuchando a Hashem en ese tiempo. En esta reproducción, algunos de estos seres han caído tan bajo que han reaccionado y ha vuelto su mirada hacia allí. Siempre esos lugares donde ya no existen más opciones, siempre son oportunidades de corrección y son momentos para arrancar el camino correcto. La palabra halcón está mencionada allí en el texto, es una letra nun y una letra sadi final. Si separamos a la sadi, que se puede separar como una yud y una nun, y eso lo vimos cuando estudiamos las letras, que la propia letra sadi implica una yud y una nun que están unidas, vemos que se genera la palabra bisnieto. Ese halcón es alguien que ya ha pasado varias vidas o varias generaciones profundizando en ese deseo, se llega a un punto en el que se reacciona y entonces vuela tan alto como ese halcón.
esa persona ha profundizado tanto, ha generado tantas consecuencias de esa intención equivocada que tiene entonces un lugar tan bajo que a su vez es un trampolín para llegar a lo más alto. Luego hay una sigla que tampoco encontramos traducción, pero vemos que está separada por dos palabras. La primera palabra significa mulá, es un clérigo, un religioso musulmán. También significa, esta palabra significa completo. Y las otras dos letras las vemos como las sefirot a las que nos lleva, o las sefirot que están conectadas con ellas. ¿En qué lugar están estas letras? Una es Geburá y otra es Tiferet. Estamos hablando que, por un lado, la palabra nu significa en él o en sí mismo. Ese religioso o esa persona que se transforma en religioso en sí mismo, pero también puede ser una completitud hasta Geburah y Tiferet, y eso es una conexión desde Malkut hasta ese sitio donde ya estamos por encima de esa línea de la cintura y hay una conexión correcta con la ayuda que nos es brindada desde el Creador. Hay una conexión con lo que es ya el camino bien direccionado hacia lo que es la fuente de vida. Un ave que ruge o anuncia buenas noticias. Y un mensaje, comentario sobre el Evangelio, la noticia para detener la plaga. Dice, hijo de esa clase. Y casi en cualquier momento, la peste no está en la misma ciudad y se va, camina fuera y no basta, no es suficiente, sino en las fosas nasales. Bueno, estaba mencionando una palabra de un ave, pero esa ave en realidad tiene que ver con la golondrina. Menciona a la golondrina con esta palabra, ave, pájaro, y vemos que la forma para dirigirse a la golondrina no es la misma que venía usando antes respecto al ave de corral. Está mencionando distintos tipos de pájaros y para mencionar a la golondrina menciona sipur, la palabra pájaro, que debido a su conexión con el deseo de recibir humanos se han vuelto tontas. Hablamos de lo que implicaba esa ave de corral, se han vuelto mudas, han perdido esa capacidad de volar, mientras que la golondrina sí vuela y es libre, se eleva, es portadora de buenas noticias, menciona el texto, nos da esa, ese contacto o esa sensación de libertad, de independencia, de un camino eh, que además de ser individual, es libre y es rápido. Bueno, está mencionando entonces el texto diferentes voces, diferentes cantos, diferentes vuelos, que están en este camino de conexión entre Malhut y Tiferet, de cómo esta persona transita esos años en el desierto, esos lugares donde hay fuerzas muy duras respecto al deseo de recibir, y escucha y hace caso a cosas que no nos dirigen en el camino hacia Shem, y entonces se le llama tonto o mudo, tonto porque desaprovecha la oportunidad, mudo porque no logra dar nada hacia otros seres humanos o hacia otras formas de la creación que existen, porque el dar siempre tiene que ver con un reflejo de la luz que solo es del Creador, y si la persona está en esa intención equivocada, no va a lograr hacer ese reflejo.
También menciona aspectos de otras voces o de otros pájaros o de otros cantos que sí están en esa conexión correcta. Estaba aquí haciendo una diferenciación entre esta golondrina y lo que era el pollo o el ave de corral, y también nos lleva a la visión o al ejemplo respecto a cómo visualizamos nosotros a un ave y a otra. Una es un ave totalmente libre, independiente, que vuela alto. La otra es una ave que ha perdido esa capacidad de volar y está en un cantar ya mucho más distorsionado, por decirlo así. Dice, al elevarse desde este sitio tan bajo, desde lo profundo del deseo de recibir, tiene una capacidad para detener la plaga. Menciona que detiene ese lugar, se había mencionado en el párrafo anterior a una plaga, y eso nos recuerda que tanto el camino hacia Shem como el camino hacia el ego son acumulables. Uno, si está dentro del deseo de recibir, cada vez va a querer recibir más y nunca va a llegar a ese destino, pero va a hundirse cada vez más, por decirlo de alguna manera, hasta que llega a cierto punto en el cual realmente pone un punto final. Y cuando uno ha llegado lo suficientemente bajo, también tiene la capacidad de llegar hasta lo más alto si se arrepiente correctamente y tiene la intención correcta en ese sitio. Tiene la capacidad de tener esa acumulación o esa enfermedad o esa plaga. Es hijo de todas las generaciones anteriores. Ha habido un acumularse incluso de fuerzas que vienen desde antes de haber nacido. Ha comprobado todas las facetas y consecuencias del deseo de recibir sobre sí mismo y ha decidido por voluntad propia detenerse. Ha dicho en sí mismo, no más, no deseo seguir muriendo, no deseo ser más esclavo de estas fuerzas, ahora deseo comenzar a vivir. Y esa decisión siempre es individual y de cada persona. Dice, la peste no está en la misma ciudad. A veces pongo acá las palabras literales, aunque están en el texto también, pero las palabras que parecen más importantes las pongo literales porque seguramente si uno analizara la geometría, analizara las letras de todas estas palabras, de todos estos diferentes pájaros, por ejemplo, voces, habría muchos más detalles, información, si se mencionaran esas palabras en sus sonidos. Todo este lenguaje tiene infinita información dentro y cada palabra que es usada por el Ari en el texto, nunca es casualidad usar una palabra u otra. Dice, la peste no está en la misma ciudad y se va, camina fuera. Y no basta, no es suficiente, sino en fosas nasales. Las fosas nasales nos recuerda a Seirampi, sabiendo que esas partes de la cara tienen una correlación con la sefirot, y esa cara tiene que ver con el Parsuf de Adán Carmón, es el Parsuf más alto, de donde se generan toda la esencia de todo lo que existe, esas luces de todo lo que existe. Y dice, sino en fosas nasales. Todos los gusanos y moscas y mosquitos, todos dicen Magir, sabiduría, y no hay nada de animal o de vida en el yugo, en su carga. Voy a leer un poco los comentarios que están en el texto antes. Esa ciudad es el sitio donde la persona habita, donde
vive la verdadera persona. Esa ciudad tiene que ver con esta estructura física, mental, emocional, donde nuestro verdadero ser, ese ser que es imperceptible a nivel físico, a nivel de nuestros sentidos terrenales, logra habitar ese propio cuerpo para un ser humano en particular. La palabra plaga, que aparece en el texto, peste o epidemia, este estado en el cual ya no existe más opción, porque uno está tomado en todos los lugares, por decirlo así, y entonces uno tiene que tomar una decisión, porque se encuentra entre la vida y la muerte, no tiene otra opción, o se resigna y muere, o toma una decisión y vuelve hacia la vida. Está mencionado en la Torá al hablar de las 10 plagas sobre Egipto. Esta misma palabra está textual en la Torá desde el momento de cómo fue el corte respecto a esa esclavitud que tuvo el pueblo santo para poder salir. Hubieron 10 plagas que sobre diferentes lugares se hizo esa reacción para que esas 10 luces pudieran surgir. 10 circunstancias que nos hacen reaccionar, tomar conciencia sobre las 10 sefirot, sobre estos dos sitios que componen lo que es la estructura espiritual, y entonces, al comenzar a conocernos nosotros mismos en lo que es esa verdadera estructura, comenzar un camino de retorno hacia allí. Si miramos esta palabra como Mem, Gimel y la P y la G final, es decir, si dividimos la palabra plaga en dos, siempre se puede hacer eso en el idioma santo, siempre podemos en cada palabra estudiar las letras por separado, ver qué palabras componen la misma palabra, estudiar la gematría, etcétera. En este caso, para profundizar un poco en lo que es esta palabra, la palabra plaga, la dividimos en dos, en la mem y la gimel, y la palabra p significa es boca, o por lo menos la palabra p es boca. Esta otra palabra no sabemos bien qué es, porque no es ninguna palabra física, pero sí está vinculada con la madre y Seiram. La letra Mem es Gesed, la letra Gimel es Binah, entonces es una relación entre Gesed y Binah. La boca tiene que ver con Malhut, es Malhut en esa cabeza. Sabíamos que Seiram tiene la nariz, y la parte más baja de esa cabeza, de donde salen las palabras que estaban mencionadas en el texto, es esa boca. Hay una relación entre esa madre y ese Seirampin, donde se conecta con ese Seirampin, que es la sefirá de Gesed, desde la madre, porque Mem significa desde, y también es Gesed de Seirampin, y Gimel es Binah de Binah. Desde ese sitio nos ponemos entonces en conexión en Gesed, en manos de esa madre, al igual que en la palabra Gam. La palabra Gam, que significa también, tiene esa misma interconexión entre Gesed y Binah. Esta palabra Gam está mencionada muchas veces en este texto y cada vez que se la menciona recordamos que es una conexión entre Gesed y Binah. Aparece con letras grandes, varias veces ya la hemos leído en lo que va del texto, y esas letras grandes son comienzos de párrafos o comienzos de nuevas formas de mostrarnos estos conceptos que vinculan a este Ruach HaKodesh. Acá aparecen las mismas letras de la palabra Gam. Están en el otro sentido, pero
es una conexión entre Gesed y Binah. Además, esta palabra tiene un valor numérico de 43. La letra Mem es 40, la letra Gimel es 3. La palabra, el valor numérico 43, de nuevo, tiene muchos significados, pero uno de los significados más profundos de lo que es este valor numérico tiene que ver con el árbol de almendros, que es el árbol que es mencionado en una de las fiestas tradicionales del pueblo judío, que es el año nuevo de los árboles. Es la esencia para un renacer hacia un nuevo comienzo. Ese es el significado de esta festividad que nos recuerda a ese renacer. En ese renacer no es cualquier árbol el que está mencionado, sino que es el árbol de almendro, y ese árbol tiene esta gematría 43, que tiene este vínculo entre esa madre y ese Jesús. Esta esencia para renacer a un nuevo comienzo, esto tan profundo está en la boca, porque la palabra plaga implicaba la conexión entre Mem y Gimel desde la boca. O sea, desde la boca tenemos que llegar a este sitio donde se conecta esa madre con Seiram. Es mencionado entonces, hasta este sitio nos ha llevado esta plaga, esta situación, y ahora podemos decir que ya no queremos más vivir desde este lugar. Nos recolocamos a nosotros mismos entonces en una ciudad diferente. Estamos intentando tener una intención distinta. También esta palabra significa mago o adivino. Aparece en la Torá, en Jeremías 39:3 y en 39:13, en una expresión junto con Rab, junto con la palabra gran o grande, grandes magos de Babilonia. Allí en Jeremías se refiere a esta palabra con una referencia a esos magos de Babilonia. Esta fuerza que llega a este estado que produce este cambio. Al igual que este extremo que está en la relación entre Dalet y Gimel. Esa relación entre Gesed y Binah siempre tiene que ver con lo que es el vínculo más alto en la entrega respecto a lo superior. Solo podemos conectar con la fuerza de Hashem si nos ponemos completamente en sus manos. En Dalet en particular habla de la puerta de las lágrimas, que es esa puerta que siempre está abierta porque siempre va a ser escuchada desde ese fondo cuando existe un arrepentimiento sincero. Cuando ya se golpearon todas las demás puertas y ninguna dio frutos, esta puerta siempre va a estar al alcance de alguien. Nos conecta directamente con él. Sabemos que Dalet es una conexión directa entre Tiferet y Ket. Y aquí simplemente copié esta parte de Jeremías en esos dos párrafos en el que aparecen esta palabra Mem Gimel para ilustrar un poco más este significado. Dice, y vinieron todos los oficiales del rey de Babilonia y se sentaron en las puertas del medio. Nergal, Nergal Sarecer, Sangar Nebo, Sarsachim Rab Saris, Nergal Sarecer Rab Mar, y todos los demás oficiales del rey de Babilonia. Y envió a Nabuzaradán,
el jefe de ejecución, y Abu Nabushazban, Rab Saris y Nergal Sarecer y Rab Mag, y a todos los oficiales del rey de Babilonia. Una observación con respecto a los párrafos 3 y 13. El 3 corresponde a Gimel, que es Diná, y el número 13 corresponde a las 13 cualidades de misericordia. Recordemos que además todos los consejos de los magos respecto al rey de Egipto, que a pesar de que el rey veía todo el poder de las plagas enviadas por Hashem y comunicadas por Moshe, estos consejeros siempre buscaban la vuelta, por decirlo de alguna manera, para seguir sin obedecer. Eran como consejos desde el lado del ego para poder evitar ese camino hacia el Creador, para no liberar a ese pueblo santo de su esclavitud. Fue necesario para esta liberación completar todo el proceso. Es decir, esas 10 plagas tuvieron que ser experimentadas. Solo así se llegó al fondo de esa situación, de ese dolor, de ese placer. Y entonces, desde este sitio, esa puerta de las lágrimas mismas se decide a ponerse en sus manos completamente, y ahí es donde existe esa liberación real. Dice, todos dicen, Magid, es lo que menciona allí, sabiduría, y no hay nada de vida en el yugo en su carga, de animal o de vida. Esta palabra, Magid, es el verbo decir, contar, pero también podemos leer este verbo como dos palabras, y las dos primeras letras son las que vemos viendo recién. Esa palabra que tiene que ver con ese mago o con esa conexión entre Gesed y Dina. Luego el resto de la palabra es la palabra mano, las manos del mago, sería así, si uno la separara. También la palabra completa significa predicador. Es un ritual judío que se realiza, esa parte del Seder de Pesach, durante la cual se lee y se relata la historia del éxodo de Egipto a partir de la Agadá. Desde este poder llegamos a Josma. Se da cuenta de que no hay vida, no hay allí conexión real con eh, la vitalidad, y entonces retorna al Creador. Se completan todos los aspectos del cuerpo, todos estos sitios con carencias, generando la afinidad de cualidades para recibir la luz superior allí. Se da cuenta de todos los engaños, facetas, vueltas. Voy a leer todo el texto de nuevo porque estoy leyendo más los comentarios sin mucha referencia en lo que dice el texto. Dice, todos dicen Magid, esa palabra Magid por la que recién comentamos, sabiduría. Y no hay nada de vida o de animal en el yugo, en su carga, completando las narices. Esas narices tienen que ver con Seiram. No hay nada respecto a esa completitud en Seiram. Desde las parodias y las enredaderas, que no dirán nada sano. Entonces, todos esos caminos alternativos en los cuales no hay vida, menciona dos palabras allí para ilustrar cómo son esos caminos que no conectan con el yugo de esa nariz o de ese dumping, sino que desvían y se pierden. Habla de parodias y habla de enredaderas, y no hay nada de sabiduría ni en las parodias ni en las enredaderas. Se da cuenta que
Son de todos esos engaños, facetas, vueltas, caras, parodias, enredaderas de Leo. Y entonces ha decidido salir de allí, porque nada de Josma, que en Josma, donde está esa luz de vida, puede encontrarse en ese sitio. La luz de Josma, que es la luz de vida Hayá, se encuentra solo en Hashem. Y para ello debe ir exactamente en la dirección opuesta. Entonces decide elevar vuelo desde allí hacia una ciudad diferente, lejos de todas esas plagas. Es hijo de, estaba mencionado también de nuevo la palabra hijo allí, ha renacido, se ha convertido a sí mismo en alguien nuevo por haber vivenciado esa situación. Por lo tanto, encontraréis que los pájaros, en este caso lo que menciona no son los pájaros que vuelan, sino las aves de corral, no se encuentran sino en países a donde volverán para mostrar a los seres humanos un crimen y su pecado. En todos estos países o en todos estos sitios de nuestra estructura nos son mostrados los crímenes. Esa palabra crimen aparece en la letra T respecto a movimientos puntuales hacia el deseo de recibir eh, como algo básico en esta sefirá de Jod. Desde allí, recordemos que en la letra P y Ain, si bien las fuerzas hacia el deseo de recibir estaban en este crimen, el mal, es decir, la luz, cuando uno desde este lugar se conecta en un arrepentimiento sincero, en una conexión desde la acción y desde esa intención correcta hacia Hashem, va a llegar a la liberación. La luz que está en la letra P tiene que ver con la liberación. Entonces, la fuerza que existe hacia el deseo de recibir es también la fuerza que, si uno cambia en esa intención y da un vuelco desde ese sitio, va a llegar a liberarse desde el mismo lugar. Siempre el sitio es el mismo, pero la intención depende de la persona. Desde lo más profundo del ego que nos lleva a la acción, hacia el deseo de recibir, pero también es la llave para liberarnos de él. Y también vemos la esencia de Ain, que coincide con el nombre de la letra que tiene que ver con la palabra pecado. Estaba en este pecado por la complicidad del crimen, y ambas letras venían juntas en lo que es el camino de las letras, o en el camino cómo se construye toda la creación. La P y la Ain caminan juntas. Desde lo que es el crimen en sí o desde lo que es la complicidad, caemos hacia el deseo de recibir. Pero en ese mismo sitio existe la fuerza para liberarnos, existe la fuerza en la humildad de ponernos en sus manos para llegar a esa liberación que tiene que ver con las luces que hay en la P y la I. Podemos allí entonces corregir lo que nos corresponda de ese pecado que siempre tiene base en el pecado original y liberarnos de él. Y todo lo que le sucedió a ellos, todas las vigas sobre ellos y al monasterio sobre ellos elevándose. Y en el momento de la destrucción de la casa que Israel fue desterrado a Babilonia, está escrito: desde el vuelo del cielo a, y acá hay otra mención a Jeremías, pero ahora en 9:9. Dice, y todo lo que le sucedió a ellos, todas esas vigas, todo eso fue necesario para elevarse desde allí. Y Jeremías acá copié 4 párrafos, 5, desde 9:8 a 9:12. Dice, no los castigaré por estas cosas, dice el Señor. No me vengaré de una nación como esta. Levantaré llanto y lamento por los montes.
y lamentación por las moradas del desierto, porque están secas y sin que nadie las atraviese, y el mugido del ganado no se oye, tanto las aves de los cielos como la bestia han huido y se han ido, y convertiré a Jerusalén en montones de ruinas, en guarida de chacales, y pondré las ciudades de Judá en soledad, sin morador. ¿Quién es el hombre tan sabio que puede entender esto? ¿Y quién es aquel a quien la boca del Señor ha hablado para que él pueda declararlo? ¿Por qué la tierra está arruinada y seca como un desierto sin que nadie pase? Y el Señor dijo, es porque han dejado mi ley que les puse delante y no han escuchado mi voz, ni han andado por ella. Un comentario simplemente expresa bastante literalmente un poco lo que venimos viendo. Las personas que están en ese deseo de recibir, están en ese desierto deambulando, serán destruidos. Todas esas estructuras de vínculos quebradas, todos los templos ya no van a existir, va a haber ruinas respecto a esa acumulación hacia el otro lado, pero en ese mismo sitio, cuando se llega a ese lugar tan bajo, si existe una intención y un arrepentimiento sincero allí, una teshuvá correcta en ese sitio, ese también es el camino del retorno, y es un poco lo que mencionábamos en el párrafo anterior, que desde P y desde ahí existe la liberación. Todo fue necesario para ese momento, y Él, en su eterna misericordia, siempre está esperando el retorno de sus hijos. Los animales errantes se fueron porque allí no se necesitan, porque no hay humanos, Adán, allí. Y aquí a veces, y aquí está a veces el asunto de los pájaros cantando. Es de otra manera porque hay almas, Neshamot, humanas, desenrolladas, reencarnadas en ellas, en las mismas aves, o en toda clase de seres que serán, y todos los abuelos antepasados son conocidos. Comentarios. Dice, existen procesos que han sido gestados desde vidas anteriores y deben ser transitados para que todas las carencias puedan ser reparadas. Bueno, vamos a ir dejando por acá.